¿No conoces las diferentes oportunidades que te ofrecen los mercados financieros y por ende te cuesta tomar una decisión de inversión? Soy Alberto Baibats y en este episodio de Inversión a Fondo te explicaré de manera detallada los diferentes tipos de activos e instrumentos financieros que ofrecen los mercados, cómo puedes beneficiarte de ellos, las principales diferencias que hay entre unos y otros y te daré las razones por las cuales no deberías seguir postergando tus decisiones de inversión. En primer lugar, tenemos las acciones. Tal vez en algún momento hayamos escuchado a alguien decir, compré tal cantidad de acciones, vendí X número de acciones o tengo en mi patrimonio tantas acciones de una empresa determinada. Pues bien, ¿qué son las acciones? Toda empresa tiene un valor económico. Ese valor económico se encuentra representado en su capital social. A su vez, el capital social se encuentra dividido en acciones y esas acciones individuales otorgan a sus poseedores o titulares la calidad de accionistas. Por ejemplo, supongamos que estamos en presencia de una compañía cuyo valor económico o capital social es de $100,000. Ese capital social se encuentra dividido o estructurado en 100 acciones nominativas individuales, donde el valor unitario es de $1,000. Si compramos 10 acciones de esa compañía, eso nos convertirá en copropietarios de la compañía en un 10%. Es decir, cada acción otorga a su titular una serie de derechos, también de obligaciones, pero a los efectos que nos interesa desde el punto de vista de inversión, lo importante es entender que una acción nos hace copropietarios de la compañía. Ahora bien, ¿de qué forma generamos dinero cuando somos titulares de una acción? Esto puede ser a través de la revalorización de la acción, es decir, cuando el precio de mercado es superior a nuestro precio de entrada o de adquisición, o a través del pago de dividendos. Se supone que las empresas despliegan una actividad económica que genera un rendimiento, que genera un beneficio. Cuando las empresas les va bien, se expanden, crecen y generan estos beneficios, esos beneficios se dirigen a los accionistas en forma de dividendos. Hay empresas que no tienen una política de dividendos claramente establecida o preestablecida. En este caso, los beneficios potenciales que lleguen a generar normalmente se capitalizan, es decir, no van a los accionistas sino que se reinvierten en la propia empresa. Cuando este proceso de reinversión ocurre, el valor de las acciones tiende a aumentar. Lo importante es conocer que la titularidad de una acción nos genera un rendimiento, ya sea a través de revalorización de la acción, es decir, por el mayor precio que ésta alcanza en el mercado y que lo diferencia de nuestro precio de adquisición, y a través del pago de dividendos, es decir, a través del reparto de los beneficios que hace la empresa a sus titulares, copropietarios o accionistas. ¿Cómo elegimos las mejores acciones para invertir? A mí particularmente me gusta seguir la filosofía del value investing. El value investing consiste básicamente en aplicar una metodología que nos permita obtener el valor intrínseco de una acción basado en sus fundamentales. Cuando ese valor intrínseco es superior al precio de cotización actual de una acción en el mercado, podemos estar en presencia de una oportunidad. Y digo podemos porque esto no es una regla absoluta. Los mercados son irracionales y a pesar de que podemos estar en presencia de una acción barata, esta puede continuar cayendo después de nuestra adquisición. Lo importante cuando invertimos bajo esta metodología del value investing es saber que en el largo plazo el valor de cotización de la acción siempre se acercará a su valor intrínseco y es allí donde podemos encontrar la mejor oportunidad de inversión. ¿Cuál es la clave? La paciencia. Por eso Warren Buffett, tal vez uno de los mejores, si no tal vez el mejor inversor de toda la historia, ha señalado que el mercado de valores no es más que un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes. Mantengámonos pacientes, analicemos con base en fundamentales el valor de una acción, valorémosla de manera adecuada y encontraremos las mejores oportunidades de inversión. Existen diversos mecanismos para valorar una compañía.
año. Tal vez el más utilizado es el flujo de caja descontado, donde lo que hacemos es proyectar los flujos o los ingresos que obtendrá una compañía a lo largo de una cantidad de años previamente establecida y descontarlos a una determinada tasa para obtener su valor presente. Parece un proceso complejo, sin embargo no lo es. Existen también otros mecanismos, tales como serían la valoración por múltiplos y comparables, que resultan más sencillos a la hora de tomar una decisión rápida de inversión. En este sentido, va a ser muy importante conocer los principales ratios financieros que también nos ayudarán a tomar decisiones correctas y adecuadas, tales como el PER, el valor en libros, el beneficio por acción y otros ratios muy importantes cuyo análisis resulta fundamental al momento de invertir. Una segunda oportunidad que nos ofrecen los mercados bursátiles son los denominados ETF o Exchange Traded Fund. Estos son instrumentos financieros que a su vez contienen una diversidad de activos subyacentes que replican el comportamiento de un determinado sector o de un índice bursátil. ETF constituyen una excelente opción al momento de invertir desde el punto de vista de diversificación y desde el punto de vista de eficiencia en costos. Desde el punto de vista de diversificación, porque como ya hemos mencionado, un ETF es un instrumento que básicamente es una canasta de activos en su contenido. Una canasta de activos muy variados por sector, por áreas geográficas, por tipologías de activos, y desde el punto de vista de costos porque nos resulta menos oneroso, es decir, más barato comprar un ETF que comprar todas las acciones que componen ese ETF de manera individual. Si eres un inversor que apenas va comenzando en el mundo de la inversión, pero deseas mantener un portafolio diversificado, los ETF constituyen una excelente opción. Por ejemplo, podemos invertir en un ETF que replique el comportamiento de un determinado índice bursátil, es decir, a nuestra cartera, a nuestro ETF, le ocurrirá lo mismo que le pueda ocurrir al índice que elijamos, ya sea el Nasdaq, el Standard & Poor's 500, el IBEX, el Dow Jones o cualquier otro índice bursátil. Incluso podemos elegir ETF que tengan exposición a una determinada área geográfica o a un determinado sector tecnológico, sector de energía, sector de la marihuana, sector de vehículos eléctricos, en fin, una cantidad de sectores que podemos elegir invertir y ya de por sí estaremos invirtiendo de manera diversificada. Aquí, en Inversión a Fondo, te explicaré en un próximo episodio los principales ETF, los analizaremos en detalles para que puedas tomar tus primeras decisiones de inversión. Por ello, no dudes de suscribirte y activar las notificaciones del canal. Una tercera opción que nos ofrecen los mercados financieros son los denominados fondos mutuos, especialmente cuando no tenemos los conocimientos y las herramientas necesarias para gestionar por cuenta propia nuestro propio patrimonio. Como su nombre lo indica, los fondos mutuos son conformados por el aporte tanto de personas naturales como jurídicas y gestionados por sociedades administradoras de fondos. Estas sociedades captan los recursos de los inversionistas y a su vez los reinvierten en distintos tipos de productos, llámese acciones, bonos, productos estructurados, papeles comerciales, letras, real estate y otro tipo de activos. Existen distintos tipos de fondos mutuos que se estructuran de acuerdo a los perfiles de riesgo del inversor. Existen fondos mutuos arriesgados, es decir, que invierten principalmente en renta variable, y fondos mutuos más conservadores que invierten principalmente en deudas como bonos, letras, pagarés, facturas negociables, etc. Y existen fondos moderados, es decir, lo importante es saber y conocer que este tipo de inversiones en fondos mutuos, de acuerdo a nuestros propios perfiles de riesgo, constituyen una excelente alternativa de inversión cuando no tenemos los conocimientos necesarios para llevar a cabo una gestión activa de nuestras inversiones. En cuarto lugar, tenemos lo que son los activos de renta fija. Se denomina renta fija porque el inversionista ya conoce con antelación cuál es la tasa de retorno que recibirá en un determinado periodo de tiempo. El instrumento por excelencia de la renta fija son los denominados bonos. Básicamente los bonos son papeles comerciales emitidos ya sea por una empresa o por un estado. En el caso de la empresa los denominamos bonos corporativos, en el caso de los estados los denominamos bonos soberanos, donde el emisor se compromete a entregar el principal, es decir, el monto, el valor del bono más una tasa de rentabilidad en un determinado periodo de tiempo.
Existen otros instrumentos de renta fija como serían los bonos del tesoro, letras, papeles comerciales, pagarés, facturas negociables. Todos tienen la característica en común que el inversionista sabe con antelación cuál es el retorno que recibirá en un determinado periodo de tiempo o al vencimiento del papel. Los instrumentos de renta fija se caracterizan por ser activos propios de los inversores conservadores. Es decir, el inversor, al conocer previamente cuál es la tasa de retorno estipulada, normalmente está expuesto a un menor riesgo. Esto siempre va a depender también de la calidad crediticia del emisor. Por ejemplo, no es lo mismo el bono que puede emitir el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica al bono que puede emitir un estado de Latinoamérica. Es decir, ambos tienen riesgos de crédito, riesgos de default totalmente distintos. Una quinta opción que nos ofrecen los mercados financieros son los denominados Real Estate Investment Trust. Básicamente estas son empresas que son propietarias de diferentes inmuebles y tienen como objetivo u objeto social generar rentas producto de la gestión de los mismos. El inversionista invierte, valga la redundancia, una parte de su capital a cambio de una participación en las rentas que genera el conglomerado. Es una forma muy eficiente de tener exposición en nuestras inversiones a los bienes inmuebles sin necesidad de tener que comprar un bien inmueble, de tener que comprar una oficina, un edificio, un terreno, una casa. Las rentabilidades que normalmente producen este tipo de inversiones podemos lograrlas a través de la adquisición de participaciones en estos Real Estate Investment Trust. Algunas de las ventajas de invertir en estos Real Estate Investment Trust serían, en primer lugar, tendremos una posición en nuestro portafolio bastante líquida, desde el punto de vista que podemos vender en cualquier momento nuestra participación en ese instrumento financiero y obtener el dinero a cambio en un corto periodo de tiempo, a diferencia si seríamos titulares o propietarios de un terreno, de un edificio o de un departamento o de una casa. Otra ventaja que tiene la inversión en este tipo de instrumentos financieros es que podemos destinar una pequeña cantidad de dinero y tener exposición al mercado de bienes inmuebles. Es decir, no necesitamos todo el dinero que implicaría la adquisición de un terreno, de un apartamento o de una casa, sino que simplemente podemos destinar una proporción para comprar la participación dentro del conglomerado que gestiona estos bienes inmuebles y tener exposición a lo que ocurra en el mercado de bienes inmuebles en una determinada área geográfica. Hemos categorizado los principales instrumentos y activos que nos ofrecen los mercados financieros. En un próximo capítulo de Inversión a Fondo te explicaré otro tipo de activos alternativos en los cuales puedes invertir. Soy Alberto Baibat. Nos vemos en un próximo episodio.